escritor, periodista independiente, coordinador de investigaciones especiales en Regeneración MX y miembro de esta familia Sin Censura. Ricardo, pues lamentable lo que está ocurriendo en el Senado con estos panistas que actúan como pandilleros, literal. Julen Rementería, después de la participación, la exposición de Lili Telles, la espera en su escaño, en su asiento, y le da así como chocar el puño, como si hubiera hecho una gracia a Lili Telles, y después Lili Telles literalmente se vuelve loca y revienta como vil porro la sesión en el Senado de la República, y todo por este coraje contra Olga Sánchez Cordero, la que es blanco en estos momentos, quien es blanco en estos momentos de la furia de los panistas. Así es una pena que estos personajes sean representantes de la gente, o así se han presentado. Hay que recordar a Lili Telles, nunca es suficiente pensar que llegó ahí pues por como un lobo con piel de oveja, porque hay que recordar, público memorioso, que Lili Telles llega a el curul del Senado de la República, cobijada por el Movimiento de Regeneración Nacional, y pues bueno, ahí, como tantos otros personajes, dio la puñalada, y ahora esta senadora panista con curul morenista, pues bueno, increpa a la presidenta de la mesa directiva del Senado, a Olga Sánchez Cordero, que pues bueno, es una diplomática, y no obstante, pues bueno, ella responde de una manera categórica también a esta mujer, a esta ex empleada de Televisión Azteca que decía noticias, entre que decía noticias y lloraba. Pues fueron las protagonistas de este enfrentamiento que trascendió a redes sociales, por lo que ellos consideran pues el decretazo, acuerdo entre el presidente de la República, pues bueno, que se lleva a cabo a favor de las obras, de la construcción de obra pública. Y bueno, pues es que martes, esto ya tiene unos días, ahí en la Cámara Alta, pues bueno, ella anunció que promovería una controversia constitucional en contra de este llamado decretazo, que insistamos, ya lo hemos platicado aquí en Censura, no es otra cosa más que blindar las obras públicas, estas mega obras, este trabajo que va a representar un gran avance para la población, pero para la población de a pie, no para esos pequeños círculos donde se mueve y se extravían estos panistas como Julen Rementería, como Lili Telles y todos estos personajes, Marco Cortés, etcétera, ya esta gente que está perdiendo los estribos. Pero eso es muy bueno por una parte, porque desenmascara por completo cuáles son las intenciones reales de estos grupúsculos. Sí, son unos grupúsculos que actúan, como bien dices, querido Vicente, como pandilleros, como gente trapera, que no está ahí para tomar una postura en beneficio de la población, de las mexicanas y de los mexicanos, que quieren salir ya de ese embrollo burocrático que representó pues el prianato, y que bueno, pues ahora están llevando esa querella que ya tiene tintes personales, tiene tintes delirantes por parte de la ahora panista Lili Telles, porque no le interesa a la gente, y eso se ve en este enfrentamiento con la exministra, la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, porque ella vemos que con ese magisterio que la caracteriza, pues bueno, fue a sus redes sociales y apuntó ahí ese tuit donde dice que conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia, se concluye que el Senado de la República carece de interés legítimo para promover una controversia constitucional contra el acuerdo del presidente López Obrador, como lo solicitan estos personajes, varios de ellos, pero en concreto Lili Telles, Julen Rementería y todos estos personajes que están ahí impulsando pues esta campaña de descrédito. Deberían de estar
a favor de la población. Ya explicamos aquí, no solamente nosotros, sino varios compañeros de la familia Sin Censura, los beneficios de blindar estas obras que representan empleo, crecimiento y, por supuesto, que es en beneficio, en pro de la población. No es en beneficio de estos grandes corporativos que tenían ahí sus contratos y como fue develado toda esta trama corrupta, entonces están haciendo de voceros. Estos de senadores tienen poco, como exactamente tienen lo mismo de senadores como lo tienen de periodistas otros personajes, Ciro Gómez Leiva, Raimundo, Astillero, en fin, todos estos sujetos que en realidad están llevando agua para su molino, y ese molino pues es el molino de la farsa, es el molino del moche, de los fideicomisos, de los contratos por adjudicación directa, y pues bueno, la gente lo tiene que saber, hay que quitarle la máscara a todos esos personajes aviesos que no están a favor, insisto, del crecimiento del país, ni en lo económico, ni en lo cultural, ni en lo social, mucho menos a favor de la gente, de la población de a pie, porque son racistas, son clasistas e incluso hasta xenófobos. Así es, mi querido Ricardo, y estaba viendo, yo dije, no puede ser, pero lo voy a mencionar nuevamente, la forma en que reporta Carmen Aristegui. Es que hemos visto durante toda la mañana los desfiguros de Lili Téllez en el Senado ayer, porque eso fue una serie de desfiguros en el Senado de la República de la senadora Lili Téllez. Y bueno, pues yo respetuosamente difiero con el encabezado que le ponen en Aristegui Noticias a este tema de Lili Téllez. Lo estoy buscando para no errar. Dice: fuerte intervención de Lili Téllez contra Sánchez Cordero. Tanta sabiduría jurídica y tan poca dignidad. Pues yo no creo que haya sido fuerte. Sí, fuerte los gritos, pero creo que de alguna manera un titular así respalda los desfiguros de Lili Téllez, insisto, en el Senado de la República, Ricardo. Así es, y bueno, pues es una bravata de parte de Lili Téllez y también un desafío ya de las formas periodísticas de Carmen Aristegui. Ya hemos develado también cuáles son las intenciones reales de este tipo de comunicadores. Yo no recuerdo, insisto, lo he platicado aquí ante el público de Sin Censura, en estos micrófonos. Pues bueno, ¿cuál es la última investigación que realizó Carmen Aristegui? Ella, no su equipo, no la gente que trabaja anónimamente en la redacción, no el equipo que realmente hace las investigaciones, sino ella. Se presentan todos estos personajes como figurines del espectáculo informativo, cuando en realidad no han hecho un trabajo, ya no digamos periodístico, sino reporteril. Hay gente, muchísima, que nos reporta. Hemos hablado a la redacción de Aristegui Noticias, de Astillero, de Sin Embargo, de todos estos medios de comunicación que en algún momento pensábamos que eran objetivos, que eran neutrales y que realizaban investigaciones a fondo a favor de la gente, y las personas dicen, no contestan, no nos toman las llamadas, los mensajes que les damos tampoco los pelan, y la gente está ahí para presentar casos interesantísimos de corrupción, para develar ahí tramas de fideicomisos, de nepotismo, de acoso sexual incluso, y no les hacen caso. ¿Por qué? Porque siguen una agenda bien determinada. Y si esa agenda no se lleva con sus intereses económicos, entonces no le hacen caso. Y no sorprende que ahora esté haciéndole el caldo gordo Carmen Aristegui a personajes del panismo más crudo y más rudo. ¿Por qué? Porque ya sabemos a quién tiene sentado ahí. Ella en algún momento fue cobijada en primer plano y estuvo ahí compartiendo el escenario con Amparo Casar, que no se nos olvide, allá con los Hombres de Negro en el canal 11 durante el peñanietismo.
que no se nos olvide que tiene ahí sentada a Denise Dresser, una de las personajes más beligerantes, más ofensivas contra el presidente de la República, contra la Cuarta Transformación, que no tiene argumentos. Entonces, Carmen Aristegui está cayendo en un juego que yo diría y calificaría de hate. Ya no le importa la información, si es que en algún momento le importó, y ya solamente las vistas. Entonces, es muy redituable ir en contra de la Cuarta Transformación y es muy redituable, visiblemente hablando, ir contra el presidente de la República, y esto es lo que está haciendo. No es hay que revisar, por ejemplo, los supuestos debates que están en sus mesas, y para nada, pues ahí tiene a la misma gente que tiene Julio Hernández López. Están prácticamente los mismos analistas y les da el micrófono y que digan y que despotriquen en contra del presidente de la República, en contra de los funcionarios de la Cuarta Transformación, en contra del proyecto de nación que se está impulsando, y no da un golpe en la mesa para decir yo estoy en desacuerdo. No, ahí está el micrófono y digan lo que digan. Muy diferente a lo que haces tú, por ejemplo, ahora que entrevistaste a Cuadri, pues estabas haciéndole preguntas nada cómodas. Allá Carmen Aristegui les pone el teléfono y, perdón por el exabrupto, pero ensártate tú y di todo lo que quieras, está el micrófono abierto. Ese es el trabajo de Carmen Aristegui, querido Vicente. Oye, mi querido Ricardo, vamos a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Importante que en Chihuahua hoy recuerde a los mexicanos el tema del litio, porque se viene a principios de año la discusión, el debate de la reforma eléctrica, y ahí va el litio de por medio, el litio tan importante en nuestros días. Vamos, si me permite, saber y escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que el litio debe ser de la nación, que no se puede privatizar. Ojo con lo que está diciendo el presidente. Por eso es tan importante la victoria, que se llegue a la victoria en el tema de la reforma eléctrica. Vemos y escuchamos al presidente. Cosas en donde no vamos, de una vez lo adelanto, a ceder. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el dominio de la nación sobre el litio. Ese mineral estratégico debe ser de la nación, no se puede privatizar, porque no se ha hablado de eso, nada más se habla de la industria eléctrica, pero yo sé que lo que les importa mucho a quienes se dedican al tráfico de influencia es lo del litio. Y a nosotros nos importa mucho porque eso es lo que permite que el país pueda desarrollarse de manera autónoma, independiente, y garantizar el avance tecnológico en beneficio de las nuevas generaciones de mexicanos. Es importante que a horas de haberse reunido con este grupo de empresarios de los más ricos de México, ayer en la Ciudad de México, hoy en Chihuahua, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues se refiera con esa firmeza al tema del litio y a los traficantes de influencias. Ayer el presidente se reunió con los Edvirge, con los Tricio, con los Sada, con los Salazar, con los Treviño, con los Ramírez, con los Slim, con los X González incluso, y les explicó durante 2 horas, dialogó con este grupo de empresarios de los más ricos del país de temas como la reforma eléctrica, precisamente, Ricardo. Por eso digo que no es poca cosa lo que hoy el presidente lo diga en la mañanera otra vez con todas sus letras. Así es, no es poca cosa, querido Vicente, público memorioso, y se reunió en efecto con estos machuchones porque el litio ha cobrado una
vital importancia, crucial importancia en la actualidad y sobre todo en nuestro país. Ya se nos ha explicado hasta el cansancio, pero en la prensa corporativa no lo subrayan, no lo glosan, que la capacidad para la creación de baterías de iones, entre otras cosas, con este mineral, lo ha convertido en una de las principales alternativas para dejar atrás los combustibles fósiles. Y aquí en México, pues bueno, han puesto especial interés en ese mineral, como dice el presidente López Obrador, estratégico, que es el litio. Y justamente no es de hoy, querido Vicente, ya desde hace semanas, yo diría que desde hace mes y medio o quizá un poco más, el presidente López Obrador ha anunciado que la importancia de este mineral es punto toral, es clave para el futuro de nuestro país y porque representa un paso más hacia el desarrollo de nuestra nación y de ahí la importancia también de esta iniciativa que ha presentado para que no sea explotado por empresas privadas. Ya basta de que estén explotando estos minerales estratégicos, personajes como Germán Larrea, este sujeto que prácticamente pues es el zar de la minería en este país y es, como dice López Obrador, yo lo comparto, es un mineral estratégico y es de la nación, no es de unos cuantos. Hay muchos yacimientos, particularmente pues en el estado de Sonora, de ahí la importancia de la gestión del gobernador Durazo en aquella entidad, porque este mineral se utiliza en las industrias farmacéuticas, en la industria automotriz, en la industria tecnológica y va a representar la transición de autos de combustión a eléctricos de una manera apresuradísima y hay que cuidarlo. También de ahí la importancia pues de las relaciones que esté manteniendo la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, porque va a haber muchísima gente que se quiera quedar con ese botín, sí, así lo ven. El boom de litio en este momento está colocando ahí a los buitres corporativos, porque cuando los recursos del petróleo empiezan a languidecer, pues bueno, va el litio a convertirse en un mineral estratégico, como dice AMLO, y bueno, pues esto tiene que hacer mella en estos personajes. Yo no conozco, creo que no se ha dado a conocer, no se ha difundido las conversaciones y los resultados de este diálogo que tuvo el presidente López Obrador con estos empresarios. Sabemos que fue una charla frontal, como siempre ha sido, pero será la mar de interesante que nos digan qué es lo que está pasando ahí. El litio es de gran importancia y de ahí que todos estos personajes de analistas económicos pues estén tratando de que se venga abajo y de desacreditar esta reforma eléctrica que contempla como pieza fundamental el litio. Hay que ver lo que está escribiendo Mari Carmen Cortés, Yuste, Dinero en Imagen, ahí en el grupo de Excelsior de Pascal Beltrán del Río, y nos vamos a dar cuenta de que el descrédito tiene que ver con que ellos se quieren aborazar con el botín. Querido Ricardo, si me permites abusar de unos minutos más de tu tiempo, dame tu opinión. Bueno, ya nos has dado tu opinión sobre el personaje, pero de este papel que está jugando como golpeador y golpeador bajo, el traidor de Germán Martínez, el que fuera director del IMSS, el que brincó del PAN a Morena, nuevamente Germán Martínez, ojo, dice que hay que establecer garantías contra abuso del principio de seguridad nacional en torno al acuerdo anunciado por el presidente. Dame tu opinión después de escuchar a este Germán Martínez, porque a lo mejor no ha quedado claro el tamaño de la traición de este personaje que deja la bancada de Morena para crear un grupo plural. Yo lo he estado insistiendo y poniendo el dedo en la llaga, pero suena cada vez más como Julen Rementería o como Damián Duarte.
Escuche, por favor, vea. Es debate, es una lista de temas diversos. Con su autorización, Presidenta, debo decir que secundamos la segunda parte de la intervención del senador Juan Cepeda y que sí firmamos en efecto una contestación a lo que usted dijo. Yo a usted, aquí en esta tribuna, Presidenta, la defiendo, la respeto, le aprecio sus criterios jurídicos y no vengo a hacer ninguna alusión personal a usted, a quien le estimo personalmente y le respeto sus criterios políticos. Pero debo decir que sí hay un tema de derecho a la información contra seguridad pública y que la seguridad pública se puede argumentar para reservar información pública solo cuando lo dispone la ley. Así lo dice el artículo 6º de nuestra Constitución. Y ahí está constituido un interés legítimo de nosotros porque nosotros hacemos la ley, y ahí está constituido un agravio porque nosotros somos los órganos que hacemos las limitaciones a ese derecho a la información o a esa máxima publicidad. Yo ya no le recuerdo aquí las citas de la Corte Interamericana, de Marcel Reyes contra Chile, de Gaudiel Álvarez contra Guatemala, el diario militar, que usted y la gente en la Corte conocen muy bien. Yo quiero citarle la doctrina internacional en la materia. Doctrina internacional en la materia. A ver, déjeme parar aquí. Ricardo, creo que queda establecido, por un lado, le da una caricia o le da un golpecito en la espalda a Olga Sánchez Cordero, y por el otro se tira contra el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador para blindar las obras. Eso habla no solamente de un traidor, sino de un ¿qué será? De un cobarde tergiversador. Estoy buscando el concepto que por ahí lo traigo, pero haciendo un juego político más culebra que incluso los propios de la oposición, Ricardo. Así es, este personaje es lo que se conoce en el argot político como un chapulín. Este personaje, hay que recordarlo, fue presidente de Acción Nacional durante la gestión de Felipe Calderón y perdió. En las elecciones de aquella época, perdió. Tuvo que irse del PAN. Ya estuvo buscando ahí la cara después del Calderonato, porque Calderón lo apapachaba. Es amigo de ese matrimonio, del matrimonio Calderón-Zavala, amigo íntimo. Pero no lo quisieron, ya fue suficiente, y entonces estuvo buscando a Ricardo Anaya al mismo tiempo en el que participaba en la Operación Berlín. Al mismo tiempo en que estaba ahí en la casona de Coyoacán, reuniéndose con el grupo Letras Libres, tomándose café con Enrique Krause, tomándose café con su amigo del alma, Ricardo Rojo, estratega de toda la operación, el jefe de bots que trató de impedir que el presidente López Obrador llegara a la presidencia que hoy ocupa. Ese es Germán Martínez, tenía oficina allá, buscó a Ricardo Anaya, imagínate, el Cerillo Anaya no lo quiso cerca, así de terrible es. Ulteriormente, alguien tuvo la magnífica idea y habría que establecer qué personaje fue quien lo llevó a Morena, quien lo lleva a la Cuarta Transformación. Él empieza a decir que le ofrecen el puesto de Gertz Manero, el que ahora ocupa, y dice, a mí me ofrecieron ser el fiscal, no quise, pero toma una curul
en el Senado que actualmente ocupa, pero es exactamente el mismo caso, o peor, imagínense nada más, público memorioso, peor que Lili Téllez, porque está pegando desde dentro. Este personaje pegó en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay que recordar que ayer llevó prácticamente de la mano a este otro chapulín que es Gibran Ramírez. Allá estuvo tratando de hacer lo mismo que la familia de Margarita Zavala, que fue dar esta suerte de concesiones a las guarderías, tal como había hecho la prima de Margarita Zavala con la guardería ABC, donde murieron por negligencia y porque no había las condiciones de dar este permiso a esa guardería, pues muchísimas niñas y niños. Entonces, este es Germán Martínez. Germán Martínez, que no actúa como servidor público, que no actúa como senador y que todas las semanas se sienta en el programa de Fórmula de Ciro Gómez Leiva a despotricar contra la Cuarta Transformación y a lloriquear, porque hay que ver que a mitad de sus exposiciones se le va la voz, es como si estuviera llorando, como si alguien lo estuviera amenazando permanentemente, pero es un chapulín, panista, morenista, ahora supuestamente pues del grupo independiente, pero de independiente no tiene nada. Es un personaje terrible, hay que tenerlo bajo la lupa. Ya hemos publicado incluso un reportaje de su participación en la Operación Berlín, qué hacía y qué continúa haciendo. Así que no se dejen engañar, público memorioso. Así es, y lo mencionamos para exhibir lo que se viene en torno a la discusión, al debate de la reforma eléctrica a principios del próximo año, con estos personajes que antes eran aliados, entre comillas, y ahora actúan como duros opositores, golpeadores. Mi querido Ricardo, para cerrar, Lili Téllez, a ver, y grábeme, don David, hace un rato le presentaba un extracto de este programa que encabezan Max Kaiser, el calderonista Max Kaiser, y la actriz Laisha Wilkins de Televisa, ambos muy tirados a la derecha, entrevistando a Lili Téllez, que dice que este gobierno es peor en temas de corrupción que los anteriores. Ayer yo entrevistaba y buscaba sacarle una declaración importante a Ildefonso Guajardo, el exsecretario de Economía en tiempos de Peña Nieto, ahí en la Cámara de Diputados, pero se exhibió como un protector de sus amigos o de sus excompañeros de gabinete. Prefirió exhibirse así que definitivamente serle honesto a la audiencia. Pero yo nada más les digo, hasta el periódico Milenio admite que este gobierno no es lo mismo ni es igual. En año y medio, Andrés Manuel López Obrador ha ahorrado 10 veces más que Enrique Peña Nieto. Las secretarías más austeras han sido turismo, seguridad y salud. Los organismos más ahorradores, la Fiscalía General de la República, el Poder Legislativo y hasta el INE. En un año y medio, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha logrado ahorros, fíjese nada más, 10 veces mayores que los conseguidos por Enrique Peña Nieto en todo su sexenio, revela un cruce de reportes hacendarios realizados por Milenio. De acuerdo con informes gubernamentales obtenidos vía transparencia, los mayores recortes pueden observarse en propaganda televisiva, renta de autos de lujo, arrendamiento de inmuebles y gastos en telefonía celular, entre otros rubros. Para aquellos que digan que esto está peor o que no entiendan por qué la gente de a pie se siente tan identificada con el presidente y con la Cuarta Transformación, pues aquí están algunos datos, mi querido Ricardo.
Así es, y son datos duros, querido Vicente, y hay que recordar estos perfiles biográficos que haces tú muy bien en recuperar. ¿Quién es Lili Telles? ¿Quién es Germán Martínez? ¿Quién es Max Kaiser? Este Max Kaiser lo comentamos aquí ya también no hace mucho, pues es el mismo personaje que es de los especialistas del CIDE, de los especialistas que hicieron esa lista donde ponen a México como uno de los países más corruptos. Este tipo hizo la metodología, este tipo participó en la estrategia de comunicación, sacamos reportaje al respecto. Entonces, la gente ya se está dando cuenta de que estos personajes obedecen a intereses muy particulares, y esos intereses no son otros que pues los monopolios, los grandes monopolios y estas universidades de élite donde salen prácticamente, pues en el CIDE, ¿quién está? Bayón, ya lo hemos exhibido, está Amparo Casar, la hemos exhibido, está Max Kaiser, lo hemos exhibido, y son todos estos personajes que no dan paso sin guarache, como dice la frase hecha, y en realidad están tratando de llevar agua a su molino, y es el molino del neoliberalismo, es el molino de los que quieren más, que quieren recuperar esos fideicomisos. Insistamos mucho en la figura de los fideicomisos, porque incluso el propio CIDE vive de los fideicomisos, vive del CONACYT. Las becas que supuestamente da, no las dan ellos, se dan con dinero público. Entonces, hay que poner muy el foco particularmente en este tipo de personajes, pero en toda la gente que lo rodea, porque hay canales de comunicación. Amparo Casar, Carmen Aristegui, Denise Dresser, Max Kaiser, todos son un grupo, es una red de amigos y que van a dar hacia Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Ahí está, también lo hemos sacado en fotografías, están todos estos personajes. La que pretendían que fuera magistrada Margarita Ríos Farjat, que iba a ser pieza fundamental y que a la mera hora parece que está trabajando también para la oposición. Pensábamos que era buena idea que ella llegara ahí al tribunal, no está representando, parece que está trabajando hacia otra parte, y bueno, incluso no se presentó a una reunión con el presidente de la República, pero todos estos personajes son de la misma laya, y aunque parecieran venir de diferentes lugares, todos se concentran en uno mismo. Son pagados por Claudio X González, son pagados por Gustavo de Hoyos, la Coparmex y toda esta gente, y eso la gente ya lo sabe, ya no se deja engañar, y es muy importante esto que haces, querido Vicente, de poner el dedo en la llaga y de recordarle a la gente, al público memorioso, quiénes son estos personajes, para que de vista al año que viene en esta discusión de la reforma eléctrica, sepan quién les está informando y quién pretende colocar a la reforma eléctrica de vital importancia, que tiene como pieza fundamental el litio, pues como una figura retorcida, y no lo es. Y ya que estás hablando de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, yo te pregunto, ¿qué se ha armado? ¿Qué hay detrás de esta alianza de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Latinos? Porque vuelve a sacar Loret de Mola una supuesta investigación de Latinos en conjunto con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Que no se nos olvide que Mario Amparo Casar es una asidua analista que aparece, no sé si la sigan haciendo, las mesas de análisis de Carlos Loret de Mola. Yo recuerdo haberla visto en muchas ocasiones a la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la mujer que se quedó, entre comillas, se quedó con el liderazgo luego de la salida, entre comillas también, de Claudio X González. Ahora Carlos Loret de Mola dice que sigue la mata dando. 34 participantes del carrusel de cash del secretario particular de López Obrador resultaron beneficiados con cargos públicos en el gobierno federal. Una investigación de Latinos y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Déjame que escuches lo que dice Loret de Mola y ya me das tu opinión, porque no creo que sea coincidencia
que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad haya encontrado eco en Latinus y viceversa para hacer estas investigaciones. Escuchemos. La semana pasada le revelamos cómo el secretario particular del presidente López Obrador fue parte de un carrusel de dinero en efectivo organizado por Morena. El INE determinó que esta operación fue ilegal y que Morena armó un financiamiento paralelo para sus campañas electorales usando dinero que supuestamente beneficiaría a los damnificados del terremoto de 2017. Hoy le presentamos cómo se recompensó a los que movieron el cash en esta operación carrusel. 34 operadores de Morena que sacaron más de 40 millones de pesos, hoy son funcionarios públicos, directores, subdirectores, jefes de unidad, y todos con una complicidad en común: la operación carrusel de cash. Bueno, a ver, estos son los dichos de Loret. Hay que decir que tergiversa la información porque el Tribunal Electoral no encontró irregularidades en estos depósitos al fideicomiso creado precisamente por Morena y que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador para ayudar a los damnificados. Ahí creo que Carlos Loret de Mola falta a la verdad. Pero bueno, el punto es, y aquí lo estoy pronosticando, lo estoy adelantando, que no será la última investigación en conjunto en esta alianza Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, una de las organizaciones más señaladas por el presidente de incluso recibir financiamiento de Estados Unidos, y Latinus, quién sabe de dónde venga el financiamiento, nótese mi sarcasmo, que encabeza Carlos Loret de Mola, Ricardo Sevilla. Así es, probablemente venga de Roberto Madrazo y de su hijo, probablemente. Pero bueno, pues ahí, como dices tú, nótese mi sarcasmo. No es la primera vez y ya nos habían dado pruebas de que iban a hacer esta alianza. El público es memorioso y recordará que apenas hace unas semanas el propio Claudio X González fue entrevistado a modo tapete, que fue como se colocó Loret de Mola en esa entrevista en Latinus, que le ordenó, pues bueno, su patrocinador, que es Roberto Madrazo, y bueno, pues él tiene que hacer exactamente lo que le dicen, y es una asociación natural porque todos estos personajes están ahí entre los analistas de Latinus. Vemos a la misma gente que forma parte del grupo Nexos. Ahí es donde está la corrupción. Si él está hablando de la corrupción que se anida en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que empiece por el grupo Nexos y de la gente que trabaja en Latinus, porque ahí vemos muy sentadito a Ugalde, vemos muy sentadito también a Chucho Silva Herzog Márquez, vemos ahí a todos estos personajes siendo entrevistados, y ya Latinus pues es un medio de comunicación abiertamente corporativo, abiertamente anti-López Obradorista, y estos gritos destemplados de Loret de Mola, que parece que está siempre como el conejito de Energizer, algo nos da la impresión de que puede estar como enfermo de alguna cosa, además de rabia y rencor en contra del presidente López Obrador, porque lo ha exhibido desde la tribuna mañanera y no atina cómo responder, y está urdiendo siempre tramas, misterios donde no los hay, y lo único que está revelando es su animadversión, y que, pues bueno, eso está capitalizando en un público que quiere informarse ya más y mucho más frecuentemente en los medios de comunicación alternativos, que ya son el presente y el futuro de este país, y yo creo que de todo el mundo, que son estas plataformas que tú encabezas, querido Vicente Serrano. Y bueno, pues aquí nosotros estaremos acompañando esa batalla, porque es importante, es una batalla a favor de la gente y una batalla con datos duros a favor de la información. Claro que sí, Ricardo, y nosotros también apoyamos los esfuerzos independientes que realizas en otras trincheras. ¿Por qué no cerramos precisamente invitando a la gente para que te apoye?
Claro que sí, síganme de entrada aquí en La Familia Sin Censura, estamos participando de lunes a viernes en punto de las 11 de la mañana, síganme por favor en Regeneración MX, donde estamos dando a conocer pues muchísimas investigaciones que están dejando a la víbora chillando y coleteando. Síganme por favor en mi cuenta de Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sí, nada más. Tiempos de Canallas, parodia que hacemos de lunes a viernes de 8 a 9. Y bueno, hoy tenemos programa Los Datos Duros de 4 a 5 y media a través del canal de YouTube de Regeneración. Un fuerte abrazo, querido público memorioso, Vicente y allá Ceci en producción. Gracias, mi querido Ricardo Sevilla. Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura.